Señoras y señores, en esta tarde lluviosa aquí en Bogotá, Colombia, de un 2 de abril del año 2024, vamos a hablar en este podcast de cómo construir un ciclocomputador híbrido, tratando de invertir el mínimo dinero y midiendo las variables básicas, velocidad, cadencia y frecuencia cardíaca. No hay oportunidad ni presupuesto para poder incorporar un medidor de potencia, que es bastante costoso. No buscamos ese objetivo, buscamos un ciclocomputador básico que esté muy alejado, no sé, en un 20 o un 30% del valor de un ciclocomputador comercial, pero que nos preste funcionalidades para poder hacer nuestro ejercicio. Puede ser en una bicicleta, cualquier tipo de bicicleta, o en un rodillo, o en una bicicleta estática en nuestra casa. Se pregunta uno por qué un ciclocomputador para un aficionado, ¿no? Yo creo que por la experiencia personal uno lo busca para cuidarse, para entrenar en áreas más adecuadas, de pronto para hacer una línea base en qué estoy. O sea, una cosa es sentirme bien un día, sentirme regular otro día, volver a sentirme bien otro día, y otra cosa es hacer una línea base y de pronto hacer seguimiento a metas mensuales. No necesita uno andar revisando cuánto está haciendo día a día, sino que el mismo ciclocomputador se convierte en su memoria. Este mes vamos a hacer 300 kilómetros. Vamos a ver si los podemos hacer. Estoy rotando a 60 revoluciones por minuto de cadencia. Vamos a ver si mejoro mi cadencia en esta salida o en este mes, o si realmente me siento bien en esta cadencia y debería acoplarme más a esta cadencia. Para todas esas cosas son muy útiles los ciclocomputadores, para registrar esas sensaciones que tenemos y llevarlas a números y dejarnos un histórico. Lo otro también es para ver mejoras o las bajadas de nivel. De pronto estamos sobreentrenando, de pronto estamos exagerando, de pronto estamos con una posible y futura lesión a bordo y seguimos dándole duro, y de pronto el cuerpo nos está diciendo de otra forma que vayamos más bien suave, que es hora de descansar, o por el contrario, que es hora de movernos, de seguir quemando grasa, que nos estancamos en un punto. Y también yo lo veo muy útil en lo personal para anclarse con pequeños objetivos y con cambios marginales. Cambios marginales en lo que llaman el bike fitting, en la biomecánica. Uno cambia el sillín y mira si hay impacto en una salida similar que ha hecho 2 o 3 veces, o cambia el pedal, o cambia la estrategia de pedaleo, o cambia la alternancia de pedaleo parado con pedaleo sentado, o se puede llevar un poquitico más a una frecuencia cardíaca un poquito más alta, y cómo se siente, qué pasó ahí. Para todas estas cosas puede uno realmente utilizar un ciclocomputador. Realmente es bastante útil. Entonces, mi historia con los ciclocomputadores es muy sencilla, se las voy a comentar. Yo tengo un amigo en Brasil que es una persona que me da consejos y me dice que cuando empiece un emprendimiento lo empiece muy rudimentario. Entonces yo creo que eso aplica también para el tema del ciclocomputador. Tengo lluvia de fondo, la voy a dejar porque me parece interesante, porque no voy a tener música en este podcast. Me gusta el sonido de la lluvia. Entonces, volviendo al tema, el amigo me dice que vayamos muy rudimentario, que empecemos haciendo las cosas de manera gradual. Y bueno, eso lo tuve muy en cuenta, pero realmente no lo apliqué, porque me fui directico a AliExpress y me compré este cacharro. Este es un ciclocomputador de gama media, no sé si sea gama media alta o gama media baja, pero el precio no es tan alto como los ciclocomputadores de marcas un poco más reconocidas. Es un modelo reciente, el BSC 300, y comprado en conjunto con medidor de frecuencia, cadencia y velocidad, el soporte para la dirección y un par de cositas más de protección. Eso nos está costando lo que están viendo ahí, y la verdad me ha salido muy bueno hasta el momento. Lo llevo probando más de unos 6 meses, y pues realmente sí me está aportando en algo importante ya
nosotros que hemos pasado los 50 años de edad y queremos seguir haciendo deporte con un nivel un poco mayor al recreativo. Entonces sí me ha servido este ciclocomputador, y es el que me inspiró en la pregunta, bueno, y si yo no tuviera para comprar este ciclocomputador, o si quisiera empezar un poco más gradualmente, ¿qué hubiera hecho? Entonces se me ocurrió hacer este ciclocomputador híbrido que les voy a presentar. Entonces en esta etapa nos tenemos que cuidar bastante, tanto del peso como la cadencia, como el esfuerzo en el que vayamos haciendo. Entonces, ¿por qué es híbrido este ciclocomputador? Porque hay cosas que usted tiene que hacer, hágalo usted mismo, y hay cosas que usted compra ya hechas que podía hacer, pero le sale muy costoso y es mejor comprarlas para integrarlo. El primer punto de todo esto es que yo estoy considerando que el que se quiera meter en esto tiene un celular viejo, un celular viejito por ahí guardado en un cajón, pero que es un smartphone, porque pues con el tema de la obsolescencia programada nos vamos quedando de modelo de un celular a otro con 2 o 3 años de diferencia. Entonces tenemos el celular en un cajón, un celular viejito, que sea un smartphone y que nos permita bajarle una aplicación. Yo trabajo con una aplicación que se llama la Ojo de Gato o la Cat Eye, que nos permite en su versión gratuita conectar muy rápidamente y muy fácilmente los sensores. Espero que después de este video no se vaya a complicar la cosa. Entonces, bueno, parto de ese punto para el ciclocomputador. Ese celular viejito va a ser la interfaz hombre-máquina en la que vamos a mirar toda la información, y con la aplicación pues vamos a registrar todo lo que se registra en un ciclocomputador normal cuando sale uno a hacer un recorrido con bicicleta y tiene todos sus sensores activados y operan en todo momento, y adicionalmente pues tiene información de GPS, de ruta, de pendiente, la misma velocidad del GPS si también la quiere mirar, el tiempo transcurrido, bueno, todo lo que hace esto. Entonces, bueno, para hacer este ciclocomputador híbrido, más o menos ¿cuánto necesitamos? Yo aquí calculé, exagerando, 182.000 pesos colombianos. Entonces, el celular recuperado le ponemos un valor de 20.000 pesos, un valor simbólico. La tarjeta de desarrollo, que es una SP32, 25.000 pesos. 2 cacharritos, 2 red switches, 5.000 pesos, y 2 imanes de neodimio, 5.000 pesos. Con esto yo censo la cadencia y la velocidad. Con este esquemita y un par de cables los llevo al SP32 y seco en qué cadencia voy y en qué velocidad voy. ¿Qué compro para hacerlo híbrido? Compro un brazalete que trabaje en Bluetooth y en ANT, que sea de baja energía, y con él me mido la frecuencia cardíaca. Eso vale 65.000 pesos. Yo compré un brazalete, pero finalmente me enviaron fue una banda cardíaca, que más adelante les voy a mostrar algunos cables y correas y cintas. A eso le doy un valor de 5.000 pesos. Una PCB para hacer el conexionado de la SP32 con las resistencias que limitan la corriente a los red switches y los interruptores y las conexiones de entrada y salida. Y esto que me ha parecido ingenioso y que lo hace esto, hágalo usted mismo, es reutilizar una cajita de esas de Tic Tac, donde vienen esos dulces que se venden aquí en Colombia. O si usted está más sofisticado y le gusta la impresión 3D y tiene más presupuesto, pues mandarse a hacer una cajita en impresión 3D, pero no olvide que hacer un diseño que sea con cerramiento a prueba de intemperie. Lo otro que necesitamos es una o dos baterías de 3.7 voltios, ojalá de iones de litio, que son muy estables y que tengan unos 500 mAh o unos 1000 mAh. Cada una le va a costar 25.000 pesos, eso sí está a su gusto. Y el soporte del celular, ojalá que sea apto para intemperie. Yo compré un soporte, pues me parece un poco grande, pero pues aplica para la solución. Bueno, eso es más o menos el presupuesto que va a tener. Su tiempo usted lo valora y lo contrapresta con la diversión que significa hacer esta clase de cosas, y adicionalmente pues que
la terapia que significa tener un hobby y desarrollar cosas que funcionen y que nos presten un servicio y que pues se salgan de lo que es comprar los gadgets costosos que tenemos a disposición. Y lo que tenemos acá es el brazalete. Pedí este brazalete, me llegó una banda, sin embargo ha funcionado bien la banda. Quería también tener la experiencia interesante de cómo sería con banda. Me parecía incómoda, sin embargo dentro de las pruebas que he hecho me ha parecido que es un buen dispositivo. Estaba como sesgado en el tema de la banda, no sé, ya con sudor y con asfixia y con subiendo una montaña, no sé cómo se va a comportar, pero bueno, ahí les estaré contando. Y a todo esto hay que agregarle una bolsita plástica resellable, porque eso sí, por favor, si tienen esta solución, les toca apenas empieza a llover guardarla, porque no es a prueba de intemperie, entonces se puede dañar en la primer salida. Entonces primero escoger días muy buenos para andar, y si llueve, digamos que su nivel de lluvia se vuelve un poquito alto, como les pasó a estos ciclistas, entonces por favor desmontar el ciclocomputadorcito y guardar eso en una bolsa resellable para que se pueda volver a utilizar. Ese es el punto con este tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente sección vamos a mirar los componentes y el unboxing de la banda de frecuencia cardíaca, y paso seguido pues hay que salir a probarlo. Vamos a mostrar en una sección qué pasa con esto en la calle, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo se ve, qué sensaciones hay, qué tan práctico es. Después de que hagamos unas rodadas y vemos si se registra bien la información, si no se registra, vemos qué tan funcional es esta solución, y pues les compartimos. Y adicionalmente pues que hay que salir a rodar, ¿no? Interesante hacer estas pruebas aquí de escritorio y de oficina, pero casi que todos esos temas de ciclismo es rodando y dándole. Entonces bueno, vamos por esto entonces. Bueno, estamos aquí viendo rápidamente los componentes: la batería, la cajita con los conectores y las baterías ya instaladas, la ESP32 con sus resistencias ya acoplada a la protoboard, soldadura, el celular viejo que puede instalársele la aplicación Ojo de Gato, es viejito pero pues ahí funciona con buena batería. Y empezamos el unboxing. El unboxing buscando ver qué nos llegó aquí de respecto a la medición de frecuencia cardíaca. Pues ya sabemos en este momento que no nos llegó un brazalete, sino que nos llegó fue una banda de frecuencia cardíaca. Entonces bueno, aquí estamos abriendo el empaque, aquí estamos mirando las cajas. Este es un plástico que sobra, la caja en la que debe venir la banda que se coloca en el pecho y el sensor. Debe ser compatible con Bluetooth de baja energía o BLE, y debe traer pues su correspondiente sensor con una pilita. Estos son pilas CR2032. Aquí tenemos la banda, es una banda para diferentes tamaños de personas, y tenemos aquí el sensor. El sensor se conecta de una forma especial en estos broches, queda acoplado, hay que quitárselo después del ejercicio y limpiarlo para evitar dañarlo. Se ve bien, instrucciones, y nos fuimos. Entonces vamos a seguir aquí hablando, ya vamos a montar, vamos a empezar la prueba en el computador. Arrancamos el recorrido, ya tenemos el ciclocomputador híbrido montado y empezamos aquí a andar. Vamos a andar más o menos una media hora. Sin embargo, vamos a colocarle pues una velocidad, un 5x, 4x a este video para ir grabando diferentes recorridos, y aprovecho para ir comentándoles cosas respecto al recorrido, al ciclocomputador y al entorno. La idea es, aunque estas vías son planas, vamos a subir andenes, vamos a pasar vías, pasar policías acostados, y bueno,
La idea es andar por ahí unos 7 kilómetros aquí alrededor y nos vamos a meter en una pequeña pista que está aquí adelante, y en esa pista pues vamos a mirar el comportamiento, hacemos algunas vueltas y vamos mirando cómo se comportan los cables, si se nos cae el ciclocomputador, si podemos visualizar la información, aunque se ve ahí a mano derecha el ciclocomputador. De todas formas, ya cuando estamos a la intemperie no es fácil tomar las medidas y grabarlas en esta cámara. Les puedo contar que no tengo una cámara de acción, sino he comprado una pechera. Con esa pechera lo que hago es que estabilizo un poco la cámara de mi celular y puedo hacer estas grabaciones. Realmente quedan muy estables y bueno, nos permite hacerle pruebas a este ciclocomputador. Aquí estamos dando algunas vueltas. Los valores de velocidad, los valores de cadencia, todos son coherentes. La idea es firmar el recorrido, y al final del recorrido nos vamos hacia la aplicación y grabamos los resultados y les explicamos qué resultados podemos obtener. El reto es que una vez terminemos podamos tener esta información y la subamos a nuestro Strava, es decir, podemos compartir información desde esta aplicación a nuestro Strava. Miremos aquí, estuvimos inspeccionando ahí cómo está el ciclocomputador. Está bien, está estable, los sensores siguen dando información, no hay problema, obtenemos señal de cadencia, de velocidad. Los imanes, aunque no están fijos, están acoplados de una forma que permitan hacer estas pruebas en el exterior. Y bueno, aquí estoy metido en una pista que realmente es de bicicletas y de peatones, y ahora nos vamos a ir un poco más a una sección de la ciclorruta bogotana. Vamos a andar aquí alrededor de donde estamos. Esta ya es la ciclorruta, tiene muchos accidentes, como pueden ver hay mucha vibración de la cámara. Sin embargo, pues el ciclocomputador híbrido tiene su soporte, no tiene problemas, y yo estoy con la banda cardíaca al pecho, entonces también veo que no hay problema, las señales no se obstruyen, se está dando información todo el tiempo, y pues la prueba va a ser cuando veamos los resultados que nos presenta el ciclocomputador. Aquí está un poco el ruido ambiente. Estamos sobre una avenida muy circulada por vehículos, es la avenida Suba, aquí en Bogotá. Y bueno, estamos dando algunas vueltas yendo y viniendo por la ciclorruta. Esta no es una hora pico, entonces no hay muchas personas en la ciclorruta. En la hora pico es un poco difícil andar, hay bastantes personas utilizando el servicio. Aquí regresamos al interior, nos vamos por algunas vías. A veces en los andenes y en los resaltos se nos cae un poco el ciclocomputador, el celular. Sin embargo, es un tema de hacer un ajuste ahí, un apriete en la zona de la dirección, pero no impacta, la medida la vemos que se sigue dando. Mira, ahí se nos movió. Bueno, entonces ahora sí ya llegamos aquí a mirar la aplicación. Aquí está toda la información sobre la aplicación, están las estadísticas, no hubo pérdida de información, aunque estuvimos en unos resaltos, no hubo ningún problema. Ahí vemos los mapas, vemos toda la información que da esta aplicación, y obviamente queremos ahora hacer la operación de, una vez grabemos la información, la pasamos a nuestro Strava. Aquí estamos haciendo esa operación, aquí ya nos aparece la opción de Strava, que la tenemos habilitada, y vamos a hacer el cargue. Aquí tuvimos un pequeño percance porque no teníamos conectado el internet y estábamos en exterior. Entonces ya habilitamos el internet, y una vez que habilitamos el internet, entonces ahí sí podemos ver cómo se está cargando nuestra información al Strava. Aquí le damos la orden que suba a Strava. Aquí está subiendo a Strava, es el primer recorrido. Ese es el que le vamos a decir que lo suba, y posteriormente vamos a ver el
pantallazo si realmente quedó el recorrido grabado en nuestro Strava. Ese es como el reto, ¿no? Que podamos tener toda la información y que podamos incluso cruzarnos entre aplicaciones para poder llegar a tener la información fuente compartida. Entonces, bueno, aquí grabamos el primero, le decimos que aceptamos subirla, subimos solamente la primera, y aquí cerrando vamos a mirar el pantallazo que nos da el Strava. Aquí ya podemos ver que el Strava nos dice a continuación el recorrido que hicimos y las estadísticas. Listo, aquí ya cerramos.